este pasaje intermedio con la música chilombiana de Chico Trujillo, nos empezamos preguntando: ¿ya conociste el último Jaime de la Pato Gallina? ¿Ya viste el recorrido del agua del Botón de Nácar? ¿Ya escuchaste el antipoeta a Nicanor Parra? No te apures a seguir. No pases por Chile sin pasar por Chile. Estamos llegando a Una Sola Voz 2. Estamos llegando a Colombia. Pero no hay ningún apuro. No escuché la vida, le hice mis versiones y para compartirla. Paren todo. En serio, che. Abajo del video de Chile tienen los links a las recomendaciones. No se las pierdan, a mi entender son todas cosas que transmiten y transforman. Y ahí está lo importante de todo esto. Pueden poner pausa ahora y después seguimos retomando así. Por el rumor de las palmeras se escucha el eco de música lejana y en su cantar las pilanderas vienen bailando, vienen bailando, vienen bailando esta cumbia colombiana y Bueno, llegando al principio, partiendo desde el final, dice una letra de un tema que me gusta mucho, pero es de otro país, así que no empecemos por ahí. ¿Cómo andan, desesperanzades? ¿Todo bien? Recién acabo de escuchar, no sé, espero que ustedes también, el USB 1, primera escala en Chile. ¿Y qué me pasaba, no? ¿Qué le pasaba a ese muchacho, a ese Esteban? Acá estamos retomando el viaje. Después de esperas y complicaciones, siempre algo malezal en el viaje, y recién ahora estamos pudiendo retomar la segunda escala, esto de llegar a Colombia, y tengo muchas ganas de contar algunas cosas. del color del sol pinto mis telares y tejiendo voy enseñando al que viene detrás. Llévame en tus Mientras de fondo ahí nos lleva en sus alas Marta Gómez, como arrullándonos. Vamos a arrancar en orden y empezar con el conflicto de apertura, esta vez intitulado El tiempo y la rabia. Escenario: transporte público, conurbano, no importa cuál, en qué momento. ¿Por qué parece que vamos enojados todo el tiempo? ¿Estamos enojados porque no estamos haciendo lo que queremos? ¿Sabemos realmente lo que queremos? ¿Qué es lo que nos falta? Lo que falta es más tiempo, tanto tiempo y todo para vos. ¿Sabemos que vamos apurados? ¿Por qué? ¿Vamos con el hacedor a fondo por costumbre y enojados por las dudas? ¿No hay tiempo para nada y por eso nos enojamos rápido? ¿Todo tiempo pasado fue perdido? ¿Todo tiempo perdido fue peor? ¿El esfuerzo enoja? ¿Cuándo no perdemos el tiempo? ¿Cómo saber si se está perdiendo tiempo si no se sabe lo que se quiere? ¿La vida es lo que nos pasa mientras nosotros perdemos el tiempo? ¿A dónde es que miramos si no podemos ver? Si no podés ver. ¿A dónde es que miramos si no podemos ver? Un minuto de tiempo ganado ¿no justifica todo lo demás? Entonces la rabia, ¿pa' qué? ¿A qué se debe?
Bueno, ahí fueron las preguntas. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Cada quien verá si se aprueba o no. Yo por lo pronto tengo mis propias respuestas, pero la verdad no viene al caso. Lo que sí, si pensaron que se iban a librar de mi amateurismo, tengo malas noticias. Acá va otra de mi propia inspiración. Sonamos, diría Libertad. Es que si no lo hago acá, ¿dónde? Otra rabia. Si pudiera respirar sin esta rabia, la rabia mansa que me ata en vez de soltarme, que me apaga en vez de encenderme, que me destruye por dentro en vez de explotar. Rabia de impotencia entre los dientes, de los hechos gritando en silencio, aturdiendo a todos y que nadie escucha. Ceguera de rabia individual para una condena colectiva. Si pudiera respirar en otra rabia, mirándonos a los ojos 500 años después, sabiéndonos unidad frente a todo imperio, fraternidad de quienes nos toca siempre aguantar. Quiero gritar, aunque el intento me implique la muerte. Incontados lo hicieron antes que yo. Al menos seré con ellos. Ojalá mi grito se sume al fuego que encendieron. Ojalá mi grito no esté solo en este intento de defender nuestro derecho a respirar. Yo tengo debajo en los pies un gusano. Yo tengo debajo en los pies un gusano. Ay, 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 que se me come los pasos. Ay, 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 que se me come los pasos. Se me come, se me come, se me come el amor a pedazos. Se me come, se me come, se me come el amor a pedazos. Ay, ay, mírala, es la mala rabia. Ay, ay, mírala, mírala, es la mala rabia. Yo tengo debajo de los pies un gusano. Yo tengo debajo de los pies un gusano. Ay, que se me come, que se me come los pasos. Se me come, se me come, que se me come los pasos. Se me come y se me come, se me come el amor a pedazos. Se me come, se me come, se me come el amor a pedazos. Ay, ay, mírala, es la mala rabia. Ay, ay, mírala, mírala, es la mala rabia. Ay, ay, y es la mala rabia, la mala. Hey. Uy, guapa, mono. Anda. El pueblo no quiere amar porque le toca tragarse los dolores enteros, sin sal, porque la rabia se le hizo nudo en el pecho y todavía no la sabe matar. Pararapam, pararapay. Pararapam, pararapay. Pararapam, pararapay. Pararapam, pararapay. Y es la mala rabia, la mala rabia, y es la mala rabia, lele, y es la mala rabia, yo huele, y es la mala rabia, y es la mala rabia, lele, y es la mala rabia, yo huele, lo mala rabia, y sanguijuela que no se suelta y se me mete a la garganta, y mala rabia, y es la mala rabia, lele, lele, lele. Bueno, tengo muchos amigues obsesivos compulsivos que se horrorizarían por esto.
Voy a cambiar el orden de las secciones. Aunque sea la única persona que sepa en qué orden van. No puedo evitar tener ganas de poner esta sección primero, que es la del diálogo intergeneracional, porque no hay mucho de la historia de la música colombiana que yo sepa, aunque acá de fondo está sonando una canción del disco Alecumá que me pasaron con cantantes tradicionales de música colombiana, que más allá de toda la Memposina, que por ahí es un nombre que suena más, recomiendo que escuchen abajo, como en el video anterior les voy a dejar los links de las cosas que vamos mencionando, el disco Alecumá, un compilado de cantoras colombianas. Mucho más allá de eso no sé, de historia no me llegó tanto como puede ser Violeta Parra en Chile. Y estoy un poco más relacionado con la música un poco más de mi generación, como puede ser, bueno, no tiene mucho que ver la de Elio Valdés mencionarlo como música colombiana porque son más nuestros que el mate, pero nos acerca, ¿no? Nos acerca muchísimo a esos ritmos, a ese país, y la verdad que está buenísimo. El Tiempo y la Serenata es un discazo, yo me lo escucho constantemente, además de las letras y además de la historia, ¿no? de la Delio, que es una cooperativa autogestiva que se fue haciendo su lugar y sigue creciendo cada vez más. Me parece que estaba bueno mencionarlo y también recomendar a la Delio. Después está Messier Periné, que es una banda joven colombiana que también está sonándose bastante y que vinieron hace poquito acá a Argentina y es una buena banda para escuchar. Pero lo que más tengo ganas de mencionar es una cantautora que yo entiendo que ya no es ni de mi generación, yo ya estoy viejo para escucharla, pero la voy a escuchar igual, que se llama La Muchacha. Yo la descubrí a La Muchacha buscando material sobre tambores, sobre cuerdas de percusión, y encontré un proyecto que está buenísimo, que también se los recomiendo chusmear, que se llama Tambor Hembra, donde esta chica participaba, y después empecé a ver algunos temas que me aparecían de una tal La Muchacha, que ahora ya es La Muchacha Isabel, y la verdad me voló la cabeza. Es tremendo lo que comunica desde su música, desde su voz, que es extremadamente potente, pero desde sus letras. Sus letras en particular me parecen súper combativas y súper esperanzadoras de lo que es una nueva generación, así que es la principal recomendación que les quiero hacer. Les voy a dejar un video que se llama Canciones dibujadas con La Muchacha de los Naked. Yo que ustedes paro todo y me voy ahí, y pasa por un montón de emociones, de situaciones y de temas que son difíciles, que son ásperos, que son crudos y que hay que decir, y en este caso que cantar. Ay, señor presidente, le hago un llamado de atención. No soy quien para juzgarle la posición, pero no me venga a decir, ay, pero no me venga a decir que mis páramos se venden. Pero no me venga a decir, ay, pero no me venga a decir que mis páramos se venden. Que no es cuestión de hectáreas, es cuestión de dignidad. Y si pesa más la plata, y si pesa más la plata, ¿y dónde es que vamos a parar? ¿Y dónde es que vamos a parar? Empresa colombiana o multinacional, empresa colombiana o multinacional, ¿cuál es la diferencia? Ay, ¿cuál es la diferencia? Si igual quieren explotar, si igual quieren explotar. Y puede sonar sencilla mi verdad,
soy quien pa' juzgarle la posición. Pero no me venga a decir, ay, pero no me venga a decir que mi páramo se vende, que mi tierra está en sus manos si usted no lo comprende, que mi tierra está en sus manos si usted no lo comprende. Irapá, irapá, guaparupirapá, irera guapá, guapá, guaparupirapá, irera guapá, guapá, guaparupirapá, irera guapá, guapá, guaparupirapá, irera guaparupirapá, irera. Tratando de no perder el eje de que este es una especie de podcast terapéutico, el mejor consejo que les puedo dar hoy es que viajen. Con las posibilidades que tengan, siempre un viaje realizado es un dinero bien gastado. No vengo acá a alardear de los viajes que he hecho, que no fueron muchos la verdad, pero de todos tengo muy buenos recuerdos. Por ejemplo, a los 26 años, con 2 sueldos, me ahorré 2 sueldos y dejé el trabajo, dejé la casa que había alquilado y me fui a recorrer Argentina en carpa como podía. Estuve 3 meses viajando, comiendo fideos, pero la pasé muy bien. Tengo muy buenas experiencias y recuerdos de esa época. Y esto viene a colación de que en la sección esta anécdota de historia, quería contar que por suerte también conocí algunas partecitas de Colombia, y en realidad quería contar sobre la figura de una anécdota de un oso que le regalaron a mi hija, que tenía un moño, para que nos acordemos el nombre del oso, y el moño era un billete que tenía una figura que se llamaba Jorge Eliezer. Para mí era así, Jorge Eliezer, todo junto, era un solo nombre y era el nombre del osito. Después, en algunos documentales, conocí a Jorge Eliezer Gaitán y su historia, y la historia de su asesinato y la violencia que empezaba en Colombia y el Bogotazo. Pero se los quiero dejar un poco a ustedes para que lo investiguen, porque lo que sí les quiero contar es que esto de que cuando pasé por Colombia, estuve en Santa Marta y de ahí conocí el Parque Nacional Tayrona, donde vi pasar a unas personas muy extrañas, vestidas de blanco, con unos gorritos muy característicos, blancos tejidos. Entre paréntesis, qué loco usar la palabra extrañas, cuando en realidad literalmente el extraño ahí era yo. Y ahí conocí después la existencia del pueblo Arhuaco. Y así como en el capítulo chileno, en la escala chilena, teníamos películas y obras de teatro que referían a los Etnam, les quería compartir los links que van a estar abajo sobre la historia del pueblo Arhuaco en Sierra Nevada de Colombia, pero les quería compartir un mensaje, ¿no? que a mí me caló hondo cuando lo escuché. Son pedacitos de videos que recorté, como para que ustedes también se puedan recibir el mensaje de este pueblo. El mama decía: nosotros mama aquí de la Sierra Nevada Santa Marta, Colombia, quedó 4: Coqui, Arzario, Arhuaco y Cancuama, para proteger a la Sierra Nevada Gonavindúa, porque esta sierra es corazón de todo el mundo. Ahí está guardado la idea, pensamiento, la inteligencia, la sabiduría está en esta sierra. Seranco nos dijo: proteger a la Sierra Nevada Gonavindúa, porque si se enferma Gonavindúa, se enfermaría a nivel internacional y nacional. Le mando mensaje
hermanito menor a nivel internacional y nacional para que entienda, escuchen y lo piense o lo investigue. Porque si queremos vivir, hay que aprender. El modelo de conservación que tienen los indígenas ha demostrado la permanencia de la biodiversidad del macizo Sierra Nevada. Por eso nuestra propuesta para que las instituciones públicas y privadas acojan la propuesta del sistema de conservación indígena. Colombia es un país netamente indígena, creo yo. Colombia, sus raíces identitarias no están en Europa ni están en otros lados. Y nosotros hemos sido los guardianes de esas raíces colombianas, no solamente los arhuacos, los pueblos indígenas en este país. Pero los arhuacos tenemos como misión eso, mantener esas raíces, realmente hacer posible que la misión de cuidar la tierra y salvar el mundo sea nuestra misión. En este momento corresponde a 50.000 personas que somos los arhuacos. Tenemos 45 asentamientos, o sea, comunidades en nuestro territorio. Nosotros pensamos que nuestra misión más importante es cuidar la tierra. Entonces, pues, yo soy un líder de los mamos. Yo no soy mama, yo no soy un sabio. Yo aprendí escuchando hablar de los sabios y hoy en día quiero explicar a todo mundo para que escuche, protejamos la Sierra Gonavindúa. Estoy mandando este mensaje a los hermanitos menor, aunque no para expresar más profundo no me da, pero yo creo que con esta palabra lo escuche bien y lo analice, lo investigue. Yo creo que tarde o temprano gobierno internacional, nacional, va a entender, porque estamos mirando, estamos viendo la situación muy fuerte, muy grave. Mientras no hay protección en la Sierra Nevada, no hay protección, no hay paz. Bueno. Damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos a este espectacular baile, donde te haremos bailar con la muerte. De Colombia y para el mundo entero, tengo el gusto de presentarles a esta maravillosa banda. Nosotras somos Messier. C'est ta présence qui s'éloigne comme les petites voiles des bateaux qui font naufrage. Mes yeux se sont noyés en larmes. Ay, qué dolor que me duelen tus besos, tu ausencia. ¿Quién la curará? Ay, que me lleve la muerte con ella. No quiero vivir si no saliste un día normal
Bueno, mientras se va ahí, pasamos a segundo plano a Messier Periné y su cierre del Tiny Desk. Viene la sección más esperada, por lo que me han dicho. Acá sí me voy a jactar de que hay buena data. Esta sección se llama Estrenar Mirada y la idea es recomendar cine, películas o cortos o material audiovisual desde Colombia. Lo primero que me acordé es que cuando empecé y recomendaba el disco Alecumá, decía que no sabía nada de la historia de la música colombiana, y es mentira, porque me acordé de un documental que se llama El acordeón del diablo, que está buenísimo, habla como el padre del son colombiano, que resulta que la historia cuenta, no sé si es un mito, una leyenda o la realidad, que había un barco que llevaba acordeones, un barco alemán que llevaba acordeones a Argentina o algo así, que la quedó, se naufragó cerca de las costas colombianas y nada, encontraron ese instrumento y lo incorporaron a su folclore y así nació el son colombiano. Es un docu que recomiendo mucho ahí como para empezar. La segunda peli que quiero recomendar, que es como ya un clásico del cine colombiano, que fue una de las primeras películas que proyectábamos. Me acuerdo que la proyectamos en la Plaza Manuel Belgrano de Bursaco cuando no tenía rejas el monumento y la pasamos directo sobre el mármol, estuvo re bueno de efecto. Es La estrategia del caracol, ¿no? Que ahí les voy a dejar el link abajo. Si no vieron La estrategia del caracol, es por ahí. Cierren todo y váyanse, que es una muy buena película colombiana, ya una clásica. No les voy a recomendar Encanto, que cuando la vi la fui a ver al cine también con mi hija y me pareció que era una versión, bueno, es Disney, ¿no? Pero una versión de 100 años de soledad, versión Disney, y me gustó un poco. Cuando se ponen a cantar ya medio me fastidia, pero no, está bien, es una película que se puede ver, aunque hay una película mejor que también la pasamos en el Cineclub, que se llama Los colores de la montaña. Esa es un poco más heavy, bastante más heavy que Encanto, que cuenta la historia de los desplazados, ¿no? De los campesinos colombianos que veían pasar a las guerrillas armadas o a la FARC, y había campos minados. Es una historia re linda, contada desde un grupo de chicos que se le cae la pelota en el campo minado, ¿no? Y qué hacer en esa situación. Hay un personaje que se llama Pocaluz que es muy muy tierno y a la vez la película es durísima, también se las recomiendo. Pero el plato fuerte es otra recomendación. Les quiero recomendar que chusmeen, si nunca entraron a esta plataforma, que sepan que existe, que se registren, que vale la pena, que se llama Retina Latina. Retina Latina es una plataforma de contenido audiovisual de distintos países. No la mencioné en la primera aparición porque Chile justamente no está, pero hay buenas cosas de Colombia. Yo he visto, me cuelgo a ver bastantes documentales y cosas muy muy interesantes que hay para ver. Y les quiero recomendar dos, un miniciclo sobre identidad, se me surgió acá sobre la marcha. Dos películas que hasta en el nombre hacen juego. Una se llama Bajo el silencio y la tierra y otra se llama Entre el fuego y el agua. ¿Sí? Son dos películas muy distintas, porque la primera habla sobre la dictadura, algo que acá en Argentina hemos visto 1000 películas, pero una película hablando sobre los desaparecidos en Colombia, me parece que nos acerca muchísimo a su identidad, a lo que nos pasó en todo el continente. Y la otra, que se llama Entre fuego y agua, es una identidad muy, muy personal. Es la historia de un chico afrodescendiente adoptado por un pueblo campesino. Ahí escuchábamos a los arhuacos que decían que Colombia era básicamente de raíz indígena, y por ahí dejaba un poco afuera a los afrodescendientes, como pasa acá en Argentina todo el tiempo. Y me parece que esta película está buena, y en el medio cuenta la historia de un chico que está buscando su identidad. Así que, ¿qué me cuentan, Buena data ahí. Si no estás. Y la vengo estirando un poco para no volver a decir lo mismo, ¿no? Como que estoy en duda con la entrevista, aunque ya parece ser una fija de que va a tener que ser así. Esta vez la entrevista
la hice con tiempo y lo que no quiero es insistir. Es una persona que está viviendo en Colombia a la que quiero mucho y que me guardo el derecho a no revelar de dónde la conozco, pero es un ilustrador al que admiro muchísimo por su laburo, y que me interesa un poco que escuchen su voz y escuchar su voz acerca de su historia de vida, ¿no? Un argentino que radicado en Colombia. Pero para no perder la mística, vamos a ir un minuto de misterio antes de llegar a la entrevista a una voz.
Una mujer a la orilla del río. Llueve muerte. En el moridero caen los colombianos por bala o por cuchillo, por machetazo o por garrotazo, por horca o por fuego, por bomba del cielo o por mina del suelo. En la selva de Urabá, en alguna orilla de los ríos Perancho o Peranchito, en su casa de palo y palma, una mujer llamada Eligia se abanica contra el calor y los mosquitos, y contra el miedo también. Y mientras el abanico aletea, ella dice en voz alta: qué rico sería morir naturalmente. Ese fue un texto de Eduardo Galeano, del libro Espejos, que acabo de terminar y me pareció tremendo, durísimo y bello a la vez. Y como para decir que no siempre se puede todo, esta vez la entrevista la vamos a tener que reformular y vamos a traer otra voz. Una voz que está de pie hace muchos años, una persona que en este momento tiene 92 años, un artista ya consagrado de Colombia, una persona que al parecer tiene el privilegio de seguir viva desde Colombia y que nos va a explicar un poco qué lo mueve. Gran conexión con México desde el principio, porque la primera influencia que tuve fue del muralismo mexicano. No se hablaba de otra cosa en Colombia en los años 40. Después, a través de los años, viví el año 56 en México, en la Colonia del Valle, ahí poco aislado porque, bueno, estaba muy dedicado a mi trabajo de pintor. Sigo teniendo una gran admiración por el muralismo en el sentido de que fueron estos pintores los que convirtieron a América Latina en un tema válido. Total que antes se pintaban cosas más bien nostálgicas de Europa y Rivera, Orozco, etcétera, vieron a México como un tema importante. Total que eso, para mí, pienso que es un aporte extraordinario a la historia de la pintura de América Latina, lo que hicieron ellos. Que el tema del campesino, del obrero, de la realidad y el paisaje mexicano fueran un tema válido, eso fue definitivo, fue importantísimo. Fue una gran lección para todos nosotros. Que fueron creciendo mis volúmenes porque encontré una manera personal de crear estos volúmenes que me interesaban tanto. Y yo durante años tenía la ilusión de hacer escultura algún día y finalmente en el año 74 paré de pintar por 2 años, me dediqué a aprender el oficio de escultor, que es distinto, y bueno, empecé a trabajar y hoy en día trabajo varios meses al año en escultura y el resto del tiempo en pintura, pero más pintura que escultura. Sí, claro, lo que pasa es que yo tengo convicciones muy fuertes sobre lo que quiero hacer. Toda la vida las he tenido, nunca he dado mi brazo a torcer, a medida que he vivido a través de muchas modas y nunca quise ser como los demás. Es decir, yo siempre fui fiel a mis ideas. Viendo los grandes museos, uno mantiene una reflexión permanente sobre la excelencia. Y bueno, pues de eso, así nace el estilo. Primero, tiene que tener una convicción sobre algo. ¿Por qué la pintura debe ser así? ¿Por qué el volumen es importante en la pintura? ¿Por qué la sensualidad? ¿Por qué el color debe tener tales y tales características? Son una reflexión permanente sobre la excelencia que lo lleva a uno un día a tener un estilo personal. Primero es la convicción y después viene el estilo. Todo artista deformó, todo artista considerado importante deformó en una manera u otra. Es decir, por ejemplo, la gente piensa que Rafael es un pintor realista, pero si uno cogiera la figura de Rafael hoy en día y la sacara a la vida real, a la calle, sería un monstruo, ¿sí? Porque eso es un realismo que no es realismo. Lo que pasa es que es tan equilibrado que lo vemos como que fuera posible que si quieren la realidad, pero no es así. Todo el arte es deformación, porque la mente deforma. Cuando quiere expresar un concepto, tiene que deformar, si entonces no hay concepto, no hay arte. El estilo es lo más importante de la pintura. El estilo es lo más importante de la pintura. Es un deleite de ver un concepto, de toda la historia del arte, es la historia de alguien que tuvo un concepto distinto. Entonces, claro, por eso es importante, hay una riqueza en eso. A través de las épocas va cambiando ese concepto en la mano de muchos artistas. Y bueno, pues eso lo importante es hacer la misma cosa que ha hecho todo el mundo, porque el arte es eso, hacer lo mismo que todo el mundo, pero en una forma distinta. Por ejemplo, en esta sala, estamos en una sala donde de hecho están presentes varios cuadros de la colección o la serie que hice sobre el circo. Bueno, pues el circo lo pintó Toulouse-Lautrec, lo pintó Renoir, lo pintó Picasso, lo pintó Fernández Ye, bueno, muchos artistas han pintado el circo.
Pero claro que estos cuadros no se parecen a los de ninguno de ellos, es decir, son distintos. Y era el mismo tema, el payaso, el malabarista, el contorsionista, etc. Bueno, todo eso, pero son distintos. Y la gente cuando ve el cuadro dice, esto es un botero. Bueno, digamos que en la pintura hay unos ciertos temas que son constantes, como el desnudo femenino, el paisaje, la naturaleza muerta, etc. Que eso como que lo ha tratado todos los pintores. Esos como decíamos los temas eternos de la pintura. Y después hay cosas que suceden en la vida que lo impresionan de una forma especial y que uno como artista tiene una reacción ante esa realidad inaceptable. Me ha sucedido varias veces. En los años 60 pinté una serie de dictadores y de juntas militares porque era lo que se veía por todas partes. Era la época de Perón, sobre todo de Somoza, de Trujillo, etc. Que eso, pues, yo hice cuadros satíricos basados en ese tema. Después pinté la violencia en Colombia, pues el problema de la droga, de la violencia. También dediqué mucho tiempo a esos temas. Todos esos cuadros son propiedad del Museo Nacional de Colombia hoy en día. Después hice la serie de Abu Ghraib, basado en las torturas que hicieron los americanos en la cárcel iraquí, que las hice por la hipocresía de la situación en un país que se presenta como el modelo de compasión y de defensa de la libertad, y estaban torturando en la misma cárcel que torturaba Saddam Hussein. Por eso me produjo tal choque esta situación que le dediqué 14 meses a pintar esos cuadros que mostraban, que dejaban un testimonio sobre esa situación que es inaceptable para cualquier persona decente y civilizada. Entonces, bueno, pues la historia de la pintura es así siempre, esos temas amables mezclados con temas que te impresionan y que hay que hacerlos. Guerras disfrazadas. A principios del siglo XX, Colombia sufrió la guerra de los 1000 días. A mediados del siglo XX, los días fueron 3000. A principios del siglo XXI, ya los días son incontables. Pero esta guerra, mortal para Colombia, no es tan mortal para los dueños de Colombia. La guerra multiplica el miedo, y el miedo convierte la injusticia en fatalidad del destino. La guerra multiplica la pobreza, y la pobreza ofrece brazos que trabajan por poco o nada. La guerra expulsa a los campesinos de sus tierras, que por poco o nada se venden. La guerra otorga dinerales a los traficantes de armas y a los secuestradores de civiles, y otorga santuarios a los traficantes de drogas, para que la cocaína siga siendo un negocio donde los norteamericanos ponen la nariz y los colombianos los muertos. La guerra asesina a los militantes de los sindicatos, y de los sindicatos organizan más entierros que huelgas, y se dejan de molestar a las empresas Chiquita Brands, Coca-Cola, Nestlé, Del Monte o Drummond Limited. Y la guerra asesina a los que denuncian las causas de la guerra, para que la guerra sea tan inexplicable como inevitable. Los expertos violentólogos dicen que Colombia es un país enamorado de la muerte. Están los genes, dicen. Encendiste mi hoguera.
hierbabuena y manzanilla, pero la que yo más quiero ver, mata de azar de la India, oye mi mata un mata de azar de la India. Bueno, y ahora sí, empezamos a terminar nuevamente con las últimas referencias y pronunciaciones. No se olviden que abajo tienen links y data de lo que fuimos referenciando y pronunciando a lo largo de este capítulo. Ahí voy a tirar unas más como para sumar. Hace un ratito escuchábamos La danza de los lobos de Colectivo Animal. Se los recomiendo mucho para compartir con los más peques de la familia. Mencionábamos a García Márquez ahí como en su versión postmoderna de 100 años de soledad en la película Encanto. Si nunca leyeron García Márquez, les recomiendo un cuento cortísimo, que se llama El ahogado más hermoso del mundo. Yo desde ahí entré al mundo de la literatura y cada vez que lo leo me emociona, así que sigue funcionando. Y después, las últimas dos cosas que les quería compartir son dos artistas que conocí por distintos proyectos que estoy llevando. Conocí su existencia, me refiero. Una es el proyecto Irupé, que los que me conocen, que casi seguro los que están escuchando esto me conocen. En el proyecto Irupé, que es una novela basada en una obra escultórica del escultor Luis Perlotti. A partir de ahí me empezó a llamar mucho la escultura y vi un video, una biopic muy cortita sobre Ena Rodríguez, una artista colombiana escultora, así que también se los voy a dejar ahí como para que la chusmeen. Y por último, otro proyecto que está todavía en el huevo, que es un podcast que tengo muchas ganas de hacer, pero no me sale, no logro encarrilar, que se llama Inteligencia Natural, pero ya tengo la tapa, que es de una artista que se llama Elizabeth Builes, que buscando material como para la gráfica de ese podcast, la encontré y me enamoré de sus obras y también se las comparto ahí como para que la vayan chusmeando. Y bueno, sí, ahí está, me voy con la voz que me queda. ABC, alegría, bullicio y coraje para irnos, no sin antes agradecer a los conocidos y quienes no, más agradecido aún de que se animaron a llegar hasta acá, y eso sirve para que dé ganas de seguir viajando y llegar hasta la próxima estación. Nos vamos bien arriba con una de Bomba Estéreo, que gratamente vi que tenía una frase de Bertolt Brecht antes de arrancar el video, así que se las voy a leer y compartir. Y al final va un bonus track de la banda Margarita Siempre Viva, que la rompe toda, y como para ir latiendo el próximo destino. Ahí nos vemos. Para aquellos que no saben que el mundo está ardiendo, no tengo nada que decir. Bertolt Brecht.